Alcalá Día a Día. No hay muchas personas en Alcalá de Guadaira que haya investigado, divulgado, defendido la historia, la cultura y la identidad de nuestra comunidad autónoma andaluza como el profesor Antonio León, que hoy está con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Ha sido maestro después de ejercer su magisterio en Sevilla, en el Palmar de Troya, de donde además fue alcalde. También fue concejal del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Ha sido durante muchos años profesor del Colegio Público Reina Fabiola y es una persona muy conocida en nuestra Alcalá de Guadaira. Como decía al principio, no hay muchas personas aquí en nuestra ciudad que haya defendido y conocido e investigado tanto de nuestra tierra andaluza como el profesor Antonio León, que hoy, como digo, está con nosotros aquí en Radio Guadaira. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, se acerca el Día de Andalucía, que además se elige el 28 de febrero porque se conmemora el día de la celebración del referéndum, aunque también durante muchos años estuvo, era en diciembre cuando el día 4 de diciembre concretamente, cuando se celebraba el Día de Andalucía. ¿Por qué ese cambio, profesor? Yo creo que ahí se metió quizá un poquito la política, porque no tiene explicación ninguna que un pueblo que se levantó defendiendo los mismos derechos que tenían otras autonomías, no tiene explicación de que tantísimos andaluces, sevillanos y alcalareños que nos levantamos aquel día 4 de diciembre, no tiene explicación, como estoy diciendo, de cambiar esa fecha tan enorme, tan importante, tan sentimental. Yo estuve participando en esa manifestación. Yo fui, cuando yo llegué a Sevilla, había gente ya en la puerta del ayuntamiento. Luego ahí había 1 kilómetro de personas, una masa humana enorme, todos defendiendo los mismos derechos que tienen las demás autonomías, porque en aquellos tiempos se hablaba de que iban a implantarse comunidades de una velocidad y comunidades de otra velocidad, y eso no lo debemos de permitir nunca. Y si de nuevo sale esa idea, nosotros debemos de rechazarla totalmente y levantarnos. ¿Usted qué le parece, qué siente cuando comprueba, por ejemplo, lo que está ocurriendo con otras comunidades autónomas como Cataluña, el País Vasco, especialmente Cataluña, que quiere su independencia? ¿Usted cómo está viviendo eso desde el punto de vista de un andaluz? Sufriendo enormemente. Sí, ¿y cómo lo está sintiendo? ¿Cómo lo está viviendo toda esta situación que está viviendo el país? Lo estoy viviendo en el sentido de que estoy muy pendiente de todas las noticias que hay sobre el particular. Yo lo que veo es una gran confusión, porque esto de Cataluña, que ya viene de 1714 y compañía, en aquel tiempo hubo una guerra que se llama de sucesión y no de secesión, como lo han interpretado gente. En Andalucía no ha habido mucho conocimiento de estos temas. Esto está muy apagado aquí, pero cuando ya ha salido un poquito más a flote, más a nivel, pues nosotros nos disgustamos, nos enfadamos, y los que tenemos ciertos conocimientos de esta historia sufrimos enormemente. Esto de que porque Escocia en el Reino Unido, que así es como es el nombre de verdad, no es Inglaterra, voy a Inglaterra, voy al Reino Unido. Y Escocia es una región de todo el Reino Unido. Eso fue un estado en un tiempo y después se unió a todo el resto de Inglaterra. Y si ahora piden otra vez volver a ser independientes, digamos que tienen como cierta razón. Es que hemos sido antes, no nos ha venido bien nuestro tema, nuestra forma de vivir y de ser. Hemos perdido identidad, 40.000 cosas. Pero, amigos, aquí se ha confundido en Cataluña, por mucha gente, unos de Cataluña y otros de fuera, porque en Cataluña hay 1 millón de andaluces, que se dice eso muy pronto. Por eso Antonio Burgos escribió una novela que se llama La novena provincia andaluza. Sin embargo, nos cuenta
de que también muchísimos andaluces se han unido a esa idea de la defensa de cierta o total independencia de Cataluña, la antigua Cataluña de los romanos, separarse del resto de España. Eso no nos podemos admitir, porque ¿qué fundamentos tienen? ¿Qué fundamentos? ¿Le hubiese gustado, don Antonio, que la gente, su gente andaluza, defendiera en este tiempo en el que nos encontramos, ¿no? Un poco convulso por toda la situación que está viviendo el país, y sobre todo por esas noticias que llegan desde el norte buscando esa independencia de manera tan apasionada? ¿Le hubiese gustado a usted que su gente andaluza hubiese defendido también esos valores, esa identidad, esa tierra, esa, entre comillas, entiéndase la expresión, esa independencia que también podría buscarle el pueblo andaluz? Siempre se dice que todo depende de la educación. Bueno, no pasa nada, son las cosas del directo también. Que siempre estaba diciendo lo de la, le preguntaba eso de la independencia y eso. Mira, nosotros en Andalucía hemos estudiado mucho y siempre la cuestión geográfica de toda España. Nunca nuestros textos, hechos, escritos, editados todos, fuera de Andalucía, luego te contaré algo con lo que pasó con una poesía. Y entonces, al estudiarse siempre el sentimiento patriótico nacional, nos hemos olvidado mucho de defender nuestra tierra. Después ha habido gente, otros porque lo han pasado en verdad mal en Andalucía, en cuestión de alimentación y de cultura en general, ha habido todo eso. Entonces nos hemos separado, hemos olvidado la palabra esa de la identidad andaluza. Otras regiones de España defienden mucho su tierra que al lado de Andalucía había que discutir mucho. Cuando la Constitución empieza con la palabra nacionalidades, ahí empezó ya una gran confusión. Nacionalidades, y a Andalucía y a las otras regiones también, Extremadura, Murcia, Rioja y todo eso, me las dejan un poco aparte. Y se le llama también en la Constitución regiones históricas, nacionalidades históricas. Eso confunde a la gente y lo ha confundido. Entonces ustedes son nacionalidades históricas, y nosotros ¿qué somos? Nosotros somos los paletos, los parias, los últimos de esto. Cuando la historia más grande que hay es precisamente la que comienza en Andalucía. Vale. Don Antonio, a ver, ¿cómo le explicaría? Hay oyentes que, por cierto, desde aquí quiero mandar un cordial saludo a Pilar, que es una fiel oyente de Radio Guadaira. Ayer me la encontraba aquí muy cerquita del Duque, decía, todas las mañanas sigo la radio y tal. Bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo. ¿Cómo le explicaría usted a Pilar o a cualquier otra persona que está escuchando la radio que el pueblo andaluz tiene los mimbres más que suficientes como para que en un momento dado defendiéramos y tuviésemos la osadía, la valentía de defender a nuestra tierra aún más, si cabe, que otra gente hace en sus comunidades autónomas? ¿Cómo se lo explicaría usted? Pues yo se lo explicaría. Hemos dicho lo de nacionalidades. Entonces ellos preferían tener unas preferencias, tenían unos derechos superiores a las demás regiones. Y entre nosotros vieron entonces esa duda de decir, vosotros sois nacionalidades, queréis ser independientes, porque todas las fábricas las tenéis vosotros vascos y catalanes. Mira, había que decirle, la Biblia, esa palabra de Dios, ese libro tesoro de un pueblo, como dice Jaime Balme, catalán por cierto, pues dice, habla, más que decir, habla de Tarsi, hace miles y miles de años. El pueblo más antiguo de toda Europa occidental es precisamente Andalucía. Los andaluces, con el nombre entonces de Tarsi. El nombre de Tarsi. Luego te vienen los griegos, te ponen Tarteso, derivado también de Tarsi. Luego te vienen los romanos y le llaman Bética, provincia Bética. Por cierto, provincia senatorial. La única provincia senatorial de todo el Imperio Romano. Eso fue un premio otorgado a esta tierra por el Senado de Roma, precisamente por la capacidad, por la entrega, por la aceptación que manifestamos a la cultura de Roma. Entonces nos dieron el título de provincia senatorial. Nosotros éramos regidos de allí. Aquí no había un capitán, aquí no había un gobernador, era el Senado. Entonces yo le digo eso, con la historia tan antigua que tenemos nosotros. Hubo una vez gente del norte que ofendieron a los andaluces, como muchas veces nos ofenden,
Yo he salido siempre al paso cuando nos han ofendido en cuestión de nuestra manera de hablar. De eso, esa era una pregunta que yo le quería hacer un poquito más adelante porque quería conocer también su opinión sobre el habla. Pero continuando con esa defensa a la que usted hacía referencia, ahora hablaremos del habla, que era una de las cuestiones concretas que quería hablar con pues usted. La Biblia, como estoy diciendo, la Biblia, esa palabra de Dios, nombra Tarsis, que es Andalucía. Ahí tenemos todavía un pueblo que se llama Tarsis, la provincia de Huelva. Un pueblo que mantiene ese nombre, como hay otro que mantiene el nombre de un emperador, Nerva, también por allí. En Huelva, sí, correcto. Bueno, pues la cuestión de la Biblia, que nombra 10 veces por su innumerable riqueza. Y nosotros nos creemos, yo no. Hay mucha gente que se lo cree, tú tampoco. No, seguro. De que Andalucía es pobre. Una cosa es pobre y otra cosa es empobrecida. Y una cosa es rica y otra cosa es enriquecida. Y eso le pasa a las regiones del norte de España. Cataluña y Vasconia, los vascos, son dos regiones muy importantes, muy queridas y todo lo que sea. Pero están enriquecidas, pero no son ricas. Rica es precisamente Andalucía. Con este padre de Andalucía que riega toda nuestra tierra, como decía Argote de Molina, el gran padre de Andalucía, nosotros empezamos en la zona de San Lucas de Barrameda a visitar las orillas de este río y es el paraíso terrenal. Y vamos por las marismas y es el paraíso terrenal. Esto de kilómetros de trigo, kilómetros de algodón, kilómetros de remolacha, kilómetros de arroz. Nos enseñaron el arroz la gente de Valencia. Benditos por lo enseñaron. Muchas gracias, hay que decirle. Pero tenemos nosotros la base. Nosotros somos ricos y estamos empobrecidos. Hay un tópico que desgraciadamente nos perjudica y mucho sobre... usted lo decía anteriormente, decía que tenemos fama de no saber hablar, cuando además con ciertas declaraciones que usted habrá escuchado perfectamente. Me gustaría haberle visto la cara cuando escuchó a ese presidente de la Generalidad decir que los niños sevillanos no se entendían lo que decían. Y sobre todo también sobre la cultura, por separarlas, sobre el tema de el habla andaluza. Del habla andaluza. Este es un tema, como te dije al principio, nosotros hemos estudiado geografía, historia y todo eso, siempre a nivel de España. Y en otras regiones, hace ya mucho tiempo, que se estudia primero lo suyo, lo más cercano. Y luego se estudia también, como es lógico, el resto del país y de todo el mundo, que hoy el mundo es muy pequeño. Entonces, eso nos ha marcado un poco. Nosotros hemos defendido siempre, más bien, España. Pero de Andalucía no. Y cuando entramos incluso en la democracia, que ya se podía hablar de estos temas que yo ya defendía, no os podéis figurar desde cuándo. En 1947, fíjate el chorro años que hace. Yo estaba estudiando en Montilla y allí venían niños de Galicia, falando el galego. Y venían muchos niños también de Salamanca a estudiar al colegio que yo estaba. Y venían hablando, por ejemplo, ellos decían la mi chaqueta, la mi casa, cualquier cosa femenino, siempre decían el la. Y entonces a mí me entraron, en aquel tiempo no se podía hablar en este sentido de nada, Creíamos que ellos tenían otra lengua también, y eso era una riqueza, por supuesto que no es una riqueza tener dos lenguas. Somos doblemente personas si sabemos dos idiomas. Eso es así, nos entendemos con dos mundos. Y entonces a mí me entró una curiosidad por saber, bueno, vamos a ver, estos vienen falando el galego, y cuando hablan en español, que también hablaban en español que no castellano, este es otro problema. Aquí se confunde mucho el castellano con el español. En Andalucía, en Galicia, en Cataluña, se habla español con acento catalán. Los otros, español con acento galego. O los canarios, a quienes les llevamos nosotros la manera de hablar, nuestra lengua. En 1458, por ahí, se fundaron Las Palmas. Y un gracioso sevillano, ya que sale al paso, cuando vio el río Guiniguada que hay en Las Palmas de Gran Canaria, dice, en los años aquellos de la fundación,
Dice, de ahí para allá le vamos a llamar Triana. Como diciendo, estamos en Sevilla, de aquí para acá es Sevilla, de allí para allá Triana. Pues ese nombre ha prevalecido. Allí existe, donde estaba el arroyo ese Guiniguada, que había que regarlo en verano, como el Manzanares también se dice aquí en Madrid. Y entonces, la idea esta del habla, del español y del castellano, se confunde mucho. Es que mal habla el castellano. Yo a mis alumnos le tenía preparado la pregunta. Cuando vosotros digan en algún sitio, niño, qué mal habla, dígame usted en qué lengua hablo yo mal. Y entonces ya le aclaro. Porque muchas veces, Antonio, existen algunas palabras que nosotros utilizamos solo y exclusivamente aquí en Andalucía, que muchos dan porque, bueno, esas son cosas que se han inventado los andaluces. Sin embargo, siempre tiene un porqué de alguna de las muchas palabras o expresiones que utilizamos aquí en Andalucía, ¿no? Mira, el escritor e historiador y geógrafo Jean Sermet, que es francés, no me digas que es un exagerado andaluz, no, que también los antropólogos tienen ya más que estudiado la exageración del andaluz, que es precioso el tema ese, que esto no es un chalao que te dice a ti, anoche me comí una vaca, chiquillo, no sé, no, eso tiene su explicación. ¿Tiene una explicación que seamos tan exagerados, sí? Sí, tiene su explicación. Nosotros, en esta Andalucía, con este sol que tenemos, menos cuando nos manda un poquito de polvo de este bueno. la gente del desierto. Y eso. Y después 4 días que tenemos agua, nosotros no tenemos la chapela esa que tienen los bajos que le sirve de paraguas. Nosotros vamos siempre al descubierto. Bueno, pues nosotros salimos, nos levantamos y abrimos nuestra ventana de nuestra casa y estamos viendo enseguida el sol. Un cielo azul, algo maravilloso, vemos una naturaleza riquísima que Dios nos la ha otorgado a esta tierra. Todo eso habla la Biblia también de esto. En el siglo XV, los árabes que estaban aquí en esto, los últimos que estuvieron aquí en Granada, caramba, bueno, los árabes y los musulmanes que estaban ahí, tiene su nombre particular, contaban de que había un adagio que decía, Alá, en aquel tiempo era Alá en casi toda España todavía, Alá había prometido 5 deseos a Andalucía. 1, un cielo azul, unas tierras fértiles, un mar tranquilo, las mujeres más bellas del mundo. Dice, y le negó el 5.º deseo, porque si no, esto iba a parecer el paraíso. Le negó precisamente un buen gobierno. Fíjate. Don Antonio, qué interesante siempre sus palabras. ¿Me permite usted que hagamos un rapidísimo alto comercial y seguimos hablando de más asuntos de nuestra querida tierra andaluza? Que por cierto vamos a seguir reivindicando que el Día de Andalucía, por favor, saquen ustedes de la bandera andaluza, aunque sea la del Betis. Que según me han contado, el Betis no cogió el color de la bandera andaluza, sino de un señor que vino con una camisa, yo no sé de cuánto, así me corrigieron. De Escocia. De Escocia. Me corrigieron a mí una vez. Me corrigieron, no del Betis, de esto no lo... Sí, algo de eso he escuchado yo. Bueno, vamos a hacer un rapidísimo alto, don Antonio, y enseguida seguimos hablando con don Antonio León, aquí en la sintonía de Radio Guadaira, de Andalucía, de esta tierra en la que vivimos y convivimos y de la que nos sentimos especialmente orgullosos. Alcalá día a día. Conéctate cuando y donde quieras. Ahora, muévete con Radio Guadaira. Descubre en tu smartphone nuestra nueva aplicación, Radio Guadaira. Emisión online, programas variados, televisión, noticias, eventos, redes sociales. Búscanos y comienza a disfrutar tu radio interactiva. Radio Guadaira. Del 1 al 25 de febrero, comer en Los Alcores te sonará muy bien. Solo €1 es lo que cuesta un menú para comer, y para cenar si quieres te lo ofrecemos también. Comidas de todo tipo, cenas que saben muy bien, todas están a tu alcance, solo €1 es de tener. Menús a €1 en el Centro Comercial Los Alcores. Consulta bases en nuestra web y en Facebook. Centro Comercial Los Alcores. De todo, para todos. Taxi Alcalá te da mucho más. Ampliamos nuestros servicios y nuestra flota con un nuevo taxi totalmente adaptado para personas discapacitadas. En Taxi Alcalá estamos 24 horas al día durante todo el año a tu disposición.
Contacta con nosotros en el teléfono 95 554 1799 o en el 679 46 7178. Además, recuerda que puedes pedir tu servicio vía WhatsApp y realizar el pago con tarjeta. Taxi Alcalá te da mucho más. Radio Guadaira en la red. Sigue nuestra programación a través de internet en cualquier lugar del mundo. Para saber todo lo que se mueve en Alcalá, conéctate a radioguadaira.es. radioguadaira.es y síguenos en la red. ¿Sabes que en Phone House también puedes renovar con Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo? Renueva con tu operador en Phone House y te haremos una oferta personalizada. Venga a la nueva tienda Phone House de Hermanos Núñez Solís. Te esperamos en calle Mairena 85, como siempre. ¿Aún no conoce el almacén de azulejos y saneamientos Ángel Ríos en Mairena del Alcor? Pues aproveche y conozca los 550 metros cuadrados de exposición, más de 1000 metros cuadrados de almacén, entre las mejores marcas de azulejos, cenefas, zócalos sevillanos, grés sanitarios, griferías, accesorios y mampara. Todo lo necesario para su baño y cocina lo tiene en Almacén de Azulejos y Saneamientos Ángel Ríos, en la avenida Venera de San Agustín, junto al recinto ferial de Mairena del Alcor. Ángel Ríos es su almacén de confianza con las primeras marcas y al mejor precio. Alcalá día a día. Son las 10 de la mañana y 31 minutos. Seguimos hablando con el profesor Antonio León, don Antonio León, persona muy conocida y una persona muy querida por su actividad docente en nuestra ciudad, una persona centrada de una manera muy especial en inculcar durante sus años a los alumnos los valores propios de nuestra sociedad y el estudio de la tierra que nos vio nacer y que ahora que su vida laboral pasó a otro momento, a formar parte de su historia, pues dedica mucho tiempo a seguir intentando explicar a la gente, y así lo ha hecho en innumerables conferencias, actos en los que él participa, pues justamente para seguir explicando a la gente, a nuestra gente, que Andalucía es mucho más de lo que muchas veces pensamos o defendemos, que nos gustaría, como decía usted anteriormente, nos gustaría que siguiera creciendo, pero que entre todos también tenemos que poner quizás un poquito de cada uno de nosotros en ese cariño más especial a nuestra tierra, ¿no? Yo siempre muchas veces he dicho que si Andalucía, los andaluces, defendiéramos nuestra tierra, nuestra comunidad autónoma, como lo hacen en otras, como por ejemplo Cataluña o País Vasco, o si me ponen hasta Galicia, nos hubiese ido de una manera muy diferente a la que nos va actualmente. Usted, hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Por qué los andaluces hay muchas expresiones que la gente piensa que, bueno, que son cosas que han salido de casualmente, algunas palabras, algunas expresiones, y nunca no suele corresponder con la realidad, porque tiene siempre un porqué y una explicación. En Andalucía las cosas muchas veces no son casualidades, aunque muchas veces muchos pensemos que sí lo son. No lo son, ¿no, don Antonio? Has dicho el resumen de unos contenidos importantísimos que se deberían de estudiar en la escuela andaluza más. Mira, te voy a poner un ejemplo, porque es que esto da para estar charlando aquí un mes entero. Hay personas que le dicen constantemente a niños o a personas mayores: qué mal dicho, eso, en qué mal habla. Voy a poner un ejemplo. A una persona le decimos nosotros: te vi en denante, y lo miramos de arriba abajo. Yo no, como es lógico, lo miramos de arriba abajo y decimos: ¿de dónde se habrá escapado este tío? Te vi en denante, y le corrige, no, se dice te vi antes. Pues no, señor. ¿Saben ustedes el origen de todo esto? De que en Andalucía, y lo dicen los catedráticos actuales que hay mismo en el de Sevilla, en la Universidad de Sevilla, o en la Universidad de Sevilla, que ya hay varias, ya hay unas pocas. Mira, en Andalucía defienden ellos
que se habla. En España que se habla mucho latín, pero sobre todo en Andalucía. Yo tengo varios escritos hechos en defensa del latín, de la lengua latina, porque he tenido la suerte de estudiar lenguas clásicas. Y el que ha estudiado lenguas clásicas ese está más que orgulloso. Nunca presume de saber muchas matemáticas, mucho de esto, mucho de lo otro. Pero el que sabe latín te abre un abanico de posibilidades y te dice, fíjate la palabra que ha dicho este. Fíjate, en francés se dice así, la table. En inglés se escribe igual que en inglés el 60% de palabras también vienen del latín. Lo que pasa es que con la transformación esa, con la pronunciación, nos hacemos un lío. Uh-huh. Bueno, pues pongo la palabra esa, en latín tabula, en español tabla, en francés se escribe table, la table, en inglés the table, the table, y todo de la madre latín. Y viene el ministro Solana, de por ahí del extranjero, yo no sé qué, y yo no sé lo que traería en la cabeza, que dice, no, el latín hay que quitarlo del medio, hombre, esto no sirve para nada, esto será cosa de los curas. Qué disparate más grande, qué torpeza más grande el haber quitado el estudiar en todo el bachillerato la lengua latina, la lengua madre. Si tú sabes la lengua madre, los hijos lo vas conociendo estupendamente. Y el que estudia luego inglés, francés, el otro, te dice, fíjate, he estudiado latín, fíjate la palabra esta, fíjate, el italiano, que es casi hermano del español, también del latín, el portugués, el catalán, todo eso viene de la madre de esa. Bueno, pues explico la palabra esa en delante. Te vi en delante. Está hablando en latín. Te vi. Y ahora en latín es indoinante. Indoinante, con la transformación que recibe a través del tiempo, se ha quedado en endenante. Luego, esa persona que recibe esa ofensa, digamos, qué mal habla, no se dice te vi en delante, o te vi de, la gente de Granada, te vi de ayer, puro latín. Don Antonio, comentábamos anteriormente también que quizás en los últimos tiempos hemos visto decaer un poco la celebración del Día de Andalucía, ¿no? Sí. Quizás cuando en tiempos más mocitos, no es que tenga tampoco una gran edad, pero bueno, tengo ya mis añitos, pero yo recuerdo de pequeño que Andalucía los andaluces vivíamos el Día de Andalucía de una manera muy especial, muy apasionada. Y no quiere decir con eso porque además el próximo 28 hay una gran cantidad de asociaciones y entidades que organizan actividades con motivo del Día de Andalucía. Pero sí es verdad que en el ambiente, en la calle, en los balcones, se veía un cierto ambiente de orgullo andaluz. Eso en los últimos tiempos se ha ido casi perdiendo. Se ha ido perdiendo. ¿Y por qué? Exactamente. Pues no sé, la gente puede que esperaran, o los andaluces, esperaran un cambio, un cambio más importante, más grande en todos los sentidos, y no se ha visto ese cambio. Hemos seguido con un paro muy grande, hemos seguido con ofensa de otras regiones de aquí de España, etcétera. Un día me llegó a mí una compañera maestra en el Colegio Reina Fabiola y me dice, Antonio, tú que te sientes tan andaluz y defiendes tanto Andalucía, lee esta poesía. Y era la poesía del Pillayo. El Pillayo lo escribe un tal José Carlos de Luna, malagueño, y describe a una persona, esos pobrecitos enmayaditos, que iba con el contrabajo, esa guitarra grande, el contrabajo, de taberna en taberna, y después con la gorra pidiendo a ver lo que le daba. Porque ese dinero era para los nietos. Porque el padre de esos nietos, hijo del Pillayo, pues estaba en Santoña, que era una cárcel muy famosa que había antes, en lo que hoy se llama Cantabria. Antes se decía Santander. Allí estaban presos. Entonces esos niños, este hombre pedía en los bares y eso para esos niños. Entonces leo la poesía, yo ya la había leído, pero digo, vamos a centrar. Y te dice unas palabras que está hablando en andaluz malagueño. Porque eso es otra cosa. El andaluz no es uno solo. Nosotros no tenemos un dialecto. Está mal dicho decir dialecto. Se puede decir a lo grande porque deriva del español y claro, lo que se deriva de otro puede decir eso. Nosotros somos hablas. Y te cuento una cosa y termino con lo de eso también. Mira, Manuel Alvar, catedrático nacido en Castellón,
se vino a Andalucía a ejercer de catedrático en Sevilla. Tiene 6 hijos y siempre ha dicho, a mí no me echa nadie ni con lejía de Andalucía. Eso dicen casi todo el mundo que pasa por Andalucía. Hasta en ciertos programas que hay por aquí de televisión, piden un novio que sea andaluz. Fíjate todos los detalles. Yo quiero que sea... Algo habrá escuchado del carácter nuestro y tal y tal. No quiere decir que todo sea gloria, ¿eh? Hay muchos seres que a lo mejor no ayudan a favorecer nada. Entonces me viene la señora esa y leo la poesía y decía allí un montón de palabras que decía el Pillayo. Como el Pillayo era malagueño, hablaba en el habla malagueña, ¿eh? Entonces me leo yo eso. Y en aquel tiempo las clases estaban divididas por la mañana y luego por la tarde. Me voy a la 1 a mi casa, y ese día no comí. Ese día me quedé escribiendo un artículo. Un artículo en defensa de la poesía aquella. Porque los autores, los dos de Salamanca, otra cosa que hemos tenido aquí en Andalucía, ahora ya se editan más libros aquí en Andalucía. Pero aquí siempre han venido de Salamanca, de León, del otro, de Valencia, de Madrid, de Barcelona, de Barcelona. El otro día me dice a mí José Antonio Francés, ¿lo conoce? Perfectamente. Bueno, el otro día, hace unos meses, me dice Antonio... Presentó su disco, su libro aquí recientemente en Alcalá de Guadaira. Quería hablar contigo, digo, pues mira, estábamos en una conferencia que hubo en Oromana, organizada por el Foro de Oromana, conferencia extraordinaria que montan allí. Y me dice... Que por cierto, esta noche tenemos otra. Sí. Y entonces me dice, quiero hablar contigo. Digo, ¿de qué? Pues de este tema. Mira, que me han encargado la editorial donde yo estoy trabajando también. Él tendrá sus actividades, pero una de ellas es trabajar en una editorial. Me dice, me han encargado de que la parte del habla andaluza, que la haga yo. Dice, yo no sé por dónde empezar. Digo, no te preocupes, yo de mi alma. Yo te voy a dar artículos para que los leas tranquilamente de todo lo que yo tengo de eso, porque desde el año catapum tengo yo muchos escritos sobre eso. Don Antonio, ¿cómo? Y el otro detalle era, el otro detalle, hemos dicho lo del Pillayo, le mando la carta al director de la editorial, y el director de la editorial de Salamanca, Anaya, la editorial Anaya, me contesta en 24 horas el hombre. Con esta fecha envío a los autores del libro donde ponía la poesía, que era el libro de 5º curso de la EGB. Es una cosa pública, mandada todo eso. Le mando la carta para que le contesten. Todavía estoy esperando la respuesta de los 2 autores de ese libro. A mí me parece que no se atrevieron a contestarle a lo que yo le decía. Bueno, don Antonio, estamos terminando. No me gustaría que se nos marchara de los estudios de la radio sin que le dedicara usted a los oyentes de esta casa de Radio Guadaira se explicara qué se siente o qué debería sentir esa persona que ha nacido en nuestra tierra en el próximo día 28, el próximo domingo. ¿Cómo lo debe vivir y cómo lo debe sentir? ¿Y por qué lo debe sentir? Una persona que no sepa nada de la historia de Andalucía, le resulta muy difícil responder a lo que tú me estás diciendo. Pero las personas, que ya hay muchísimas, y hay otra facilidad de estudio, y hay otros medios y todo eso, que ya van abriendo los ojos, y cuando viajan ven monumentos y ven monumentos y ven otras costumbres y otras fiestas y otras cosas de cultura. Comparan ya mucho, hoy se viaja mucho y se ve la catedral del otro, lo otro. Todavía hay gente también que se van a las playas que hay por ahí de Cancún, Y bueno, ¿y qué es lo que hay allí? ¿Tú has visto el pueblo al lado que tú tienes? Si tenemos pueblos en Andalucía que son auténticas capitales, que son una maravilla, Antequera, Ronda, Arco de la Frontera, Écija, Osuna, eso es maravilla. ¿Conoces eso? Y sin embargo se van fuera por ahí. Entonces, una persona con una mínima cultura se siente más que orgulloso de haber nacido en esta bendita tierra. Esta bendita tierra es grande, fíjate las palabras, grande, vieja y sabia. Grande, vieja
y sabia. ¿Por qué eso digo de sabia? Porque aquí han venido los pueblos más importantes de las civilizaciones de Occidente. Por aquí ha querido pasar todo el mundo. Dice Jan Sermet, que te lo nombré antes, este geógrafo, pero no termine porque son tantas cosas las que le vienen a uno a la cabeza. Dice: Andalucía es la tierra más codiciada de la historia. Todo el mundo ha querido ocuparla. Todo el mundo ha querido vivir aquí. Y empezamos a nombrar gente, y no veas, Hasta de aquí se dice: echa vino Montañés, que lo paga Luis de Vargas, el que a los pobres socorre y a los ricos avasalla. Y se refiere eso de Montañés a la gente de Santander, que se han venido por aquí. Y en Cádiz, sobre todo, no vea la cantidad de bares que los tienen los santanderinos. A eso se refiere en Villalón. Alcalá Día a Día.